¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes. Bueno, vamos a empezar con esta primera unidad referente a Histología 2. He de tratar en el transcurso de estos días subir poco a poco cada unidad temática, ¿no? Es dar una pequeña clase utilizando esta aplicación que es muy buena. Lo estoy haciendo a través del Zoom y el video lo he de subir a mi cuenta de YouTube, que es totalmente gratuito, es público para disposición de todos ustedes, así que cuando tengan tiempo lo puedan ver, ¿no? Los videos de las diferentes unidades de Histología 2, que es lo que pretendo, ¿no? Y lo vamos a tratar de hacer en orden, tal como está en la parte inicial, ¿no? Del libro de Histología, donde se carga todas las unidades temáticas que abarca este. En específico de Histología 2, vamos a empezar con la unidad del sistema circulatorio. Luego vamos a llevar lo que es el sistema inmunitario, luego sistema endocrino, etcétera, etcétera, así hasta acabar con la última unidad temática del libro de histología de Gardner, que constituye sentidos especiales. Bien, nuevamente les recalco, esto es para apoyo, para ayuda de todos los estudiantes y de las personas en general, ¿no? No es necesario que sean estudiantes de medicina, sino cualquier persona al público en general que desee obtener conocimientos en las cuales yo pueda aportar con mi granito de arena, bienvenido, ¿no? Porque el canal de YouTube lo van a subir totalmente gratuito a disposición de todos ustedes. Bien, entonces empecemos. Estoy compartiendo pantalla y he de subir lo que es las diapositivas. Lo he de hacer todas las clases en base a mis diapositivas, también para apoyo de los estudiantes de cada unidad temática. Bien, entonces empecemos. Vamos a empezar con la unidad del sistema circulatorio. Ok, bien. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar con la primera unidad que es sistema circulatorio. Bien, me esperan por favor unos segundos hasta que cargue las diapositivas. Creo que ya está. Bien, utilizar en este caso un puntero para mi ayuda. Ya, bien. Vamos hacia atrás, desde el principio. Mm. Bien, entonces empecemos con el sistema cardiovascular. Bien, el sistema cardiovascular, bueno, en otros libros de histología está como sistema circulatorio, pero eh, a pesar de su título, este sistema abarca lo que son las estructuras principales, que son los vasos sanguíneos, también abarca lo que es el corazón, ¿no? Porque por su propio nombre lo dice, ¿no? Cardiovascular. Corazón, vasos sanguíneos, y dentro de los vasos sanguíneos tenemos un tipo de vaso de conducto muy característico que son los vasos linfáticos, ¿no? Que en este capítulo también lo vamos a hablar de manera general. De manera general, vasos linfáticos. Entonces, nuevamente les recalco, vamos a hablar de lo que son vasos sanguíneos, corazón y vasos linfáticos al final de la presente unidad. Vamos a empezar con las características generales. Bien, acá precisamente tenemos lo que es la circulación, los tipos de circulación presentes en el organismo. No, acá tenemos en la parte central lo que es el corazón, lo que es el órgano, la bomba del sistema circulatorio cardiovascular. No, y a la circulación la podemos dividir en dos grandes grupos, que es la circulación pulmonar, o también denominada circulación menor, y también tenemos la circulación sistémica, o también denominada circulación mayor. Bien, la circulación pulmonar, como su propio nombre lo dice, abarca lo que es desde el corazón hacia los pulmones, luego de los pulmones al corazón.
En cambio, el circuito sistémico, circulación sistémica o circulación mayor, como quieran que lo llamen, abarca, como ven en la figura, desde el corazón hacia todos los tejidos, órganos y estructuras del cuerpo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y de estos, de nuevo al corazón. Bien, y este sistema, el corazón que funciona como una bomba que lleva la sangre, conduce la sangre, ya sea a través de la circulación o circuito pulmonar hacia los pulmones o a través del circuito sistémico hacia los órganos y tejidos del organismo, está constituido por una serie de conductos que es el punto principal que vamos a abarcar en esta unidad, ¿no? Vale decir, arterias, venas y capilares, en este orden. Bien, arterias, venas y capilares. Ok, acá tenemos un pequeño gráfico donde nos explica precisamente los dos tipos de circuitos que acabamos de recalcar, la circulación pulmonar y la circulación sistémica o circuito. Bien, acá tenemos el corazón como eje y bomba central. Bueno, rápidamente, ¿no? Ya vamos a hablar más específicamente más adelante. ¿Cuáles son las características principales del corazón? Vemos una estructura que está formada por cuatro cámaras, ¿no? Aurícula derecha y la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Bien, lo que está pintado de acá de azul se presenta porque estos vasos sanguíneos o estas cámaras del corazón llevan lo que son sangre desoxigenada. En cambio, lo que está aquí en color, una tonalidad de rojo, corresponde a las, porque llevan sangre oxigenada. Bien, vamos a empezar acá primeramente con las cámaras cardíacas. Acá tenemos primeramente la aurícula derecha. En la aurícula derecha desembocan estos dos vasos sanguíneos, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Bien, como ven, son venas, llevan sangre desoxigenada hacia el corazón. Luego, esta sangre desoxigenada pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a la otra cámara, ¿no? A través de unas válvulas de un orificio denominado válvula auriculoventricular, válvula auriculoventricular en este caso derecho, bien, o válvula tricúspide. Después, como ven, la sangre desoxigenada pasa desde el ventrículo derecho a través y sale de esta cámara cardíaca a través de este vaso sanguíneo que representa el tronco pulmonar. Nuevamente sigue llevando sangre desoxigenada. Posteriormente, el tronco pulmonar se divide en dos arterias, que son las arterias pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Como su propio nombre lo dice, estas arterias, a pesar de ser llamadas arterias, llevan sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Bien, generalmente las arterias llevan sangre oxigenada, pero hay algunas excepciones, ¿no? Como vemos acá mismo, que son las arterias pulmonares derecha e izquierda que llevan sangre desoxigenada. Bien, y que representan el punto inicial de la circulación o circuito menor o pulmonar. Bien, entonces nuevamente les recalco, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, que llevan sangre desoxigenada. Bien, ¿dónde vean la sangre desoxigenada a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda? Con su propio nombre lo dice, van hacia los pulmones, como ven acá, ¿no? Ya más adelante vamos a ver en los pulmones eh, las características histológicas principales de esto, ¿no? Esta sangre desoxigenada llega hasta los pulmones, en específico, llega a través de pequeños vasos sanguíneos que son capilares pulmonares hasta los alveolos. Acá en los alveolos pulmonares, que son como bolsas, sacos de aire, adquieren oxígeno. Y como ven acá en el gráfico, estos conductos, vasos, ya no se tornan azules, sino se tornan de una tonalidad rojiza, porque ya son sangre oxigenada, porque ahora la sangre ha adquirido oxígeno a nivel de los alveolos pulmonares, ¿no? A nivel de los alveolos pulmonares. Entonces tenemos acá, este conducto de acá, que representan las venas pulmonares. Como han adquirido oxígeno, a pesar de ser llamado venas, llevan sangre oxigenada.
¿Hacia dónde llevan las venas pulmonares sangre oxigenada, perdón? Hacia, como ven acá, la aurícula izquierda. En general, son cuatro venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, llevando sangre oxigenada. Luego esta sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través del orificio auriculoventricular, en este caso izquierdo, ¿no? Que tiene la válvula mitral en este caso. Luego, la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo sale de esa cámara cardíaca a través de un vaso sanguíneo muy importante. Este vaso sanguíneo muy importante que tenemos acá, que es este de acá, es la aorta. La aorta. Esta aorta, como ven, lleva sangre oxigenada. Sangre oxigenada. ¿No? Y a través de acá lleva la sangre oxigenada a todas las partes y rincones, órganos y estructuras, tejidos del cuerpo. ¿Ven? Entonces tenemos acá, ya les he hablado precisamente de la circulación o circuito menor o pulmonar, que es esta de acá, que termina a través de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y acá ya empieza lo que es la circulación mayor o sistémica, ¿no? Que va de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo sale a través de la aorta. Y la aorta lleva la sangre oxigenada a todos los tejidos y órganos y estructuras del cuerpo, ¿no? Acá tenemos. Acá tenemos lo que es la aorta, que a nivel del callado se divide en varias arterias que llevan sangre a la parte superior del cuerpo, cabeza, ¿no? Y esta que es la aorta torácica abdominal a la parte inferior del cuerpo. A todas partes del cuerpo llevan sangre oxigenada a través de la aorta. Luego, ¿qué pasa? Esta sangre oxigenada llega a sus estructuras, tejidos, de todos los rincones del organismo y este oxígeno la llevan hacia las células, que es muy necesario para, para la sobrevivencia y procesos metabólicos y bioquímicos de las células, ¿no? O el oxígeno. Y luego retorna a través de lo que son las venas, como sangre desoxigenada, y acaban a través de la vena cava inferior, o vena que recoge la sangre venosa de la parte inferior del cuerpo, y la vena cava superior, que recoge la sangre venosa de la parte superior del cuerpo, hasta la aurícula derecha. Esa es la circulación sistémica. Bien, entonces acá tenemos una breve explicación de lo que son la circulación o circuito sistémico y el circuito pulmonar, o mejor. Bien, muchachos, así que tomen muy en cuenta esto. Ahora vamos a hablar precisamente de la estructura de los vasos sanguíneos. Nuevamente les recalco, ¿no? Ya hemos hablado al principio. Tenemos tres tipos principales de vasos sanguíneos. En orden, arteria, capilares y venas, ¿no? Arterias, capilares y venas. Ahora mismo vamos a describir las características histológicas de cada uno de estos vasos sanguíneos, ¿no? Pero en primer lugar lo vamos a ver de manera general. Todos estos vasos sanguíneos, ya sea arterias, venas o capilares, comparten muchas características en común. Bien, por ejemplo, cuando decimos vasos sanguíneos, entonces les recalco nuevamente, nos referimos a arterias, venas o capilares. A ver, los vasos sanguíneos histológicamente tienen tres túnicas o capas, como quieran llamarlo. Tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, ¿no? Como su propio nombre lo dice. ¿Dónde está la túnica íntima? Íntima, ¿no? La parte interna, interior. Túnica media es la capa media. Y la túnica adventicia, siempre que escuchen este nombre, adventicia, está relacionado con tejido conectivo y además es una capa externa. No solamente vamos a encontrar la túnica adventicia o capa adventicia a nivel de los vasos sanguíneos, sino también en varias estructuras, conductos y órganos huecos. Entonces, cuando ven esa palabrita adventicia, siempre los relacionan con la parte externa. Es una capa externa. Bien, nuevamente les recalco, vasos sanguíneos, túnica íntima, media y adventicia. Y en esta diapositiva podemos ver las características de cada una de estas capas. Empezaremos con la túnica íntima, o que es la capa más interna. No, que está en contacto con la luz de estos conductos, de estos vasos sanguíneos.
ya sean arterias, venas o capilares. Bien, entonces están en contacto con la sangre, pues que discurre por la luz de estos vasos sanguíneos. ¿De qué está conformada la túnica íntima? Está formado primero de una capa, ojo, digo una, ¿no? Una sola capa de células endoteliales. Recuerden, esto ya han debido ver en histología 1, el epitelio que reviste los vasos sanguíneos en general es epitelio plano, simple. Es decir, que está formado por una sola capa, porque, por eso es simple, de células aplanadas. Una sola capa de células aplanadas. O también denominado endotelio. Son células endoteliales. Bien, y por debajo de estas células endoteliales, que es epitelio, siempre les recalco a mis estudiantes, casi siempre hay un tejido de soporte, que sería un tejido conectivo. ¿No? Es lo mismo acá para los vasos sanguíneos. O sea, en la túnica íntima tenemos una capa de células epiteliales o endotelio y por debajo de esta tenemos una capa o tejido de soporte, que es el tejido conjuntivo, en este caso como está por debajo del endotelio subendotelial. Bien, obviamente ambas siempre están separados, epitelio y tejido conectivo, de una membrana o lámina basal. Bien, entonces estas son las estructuras de la túnica íntima. Luego tenemos la túnica media. La túnica media, la capa media, como lo dice su nombre, en general está formado por células musculares. ¿Qué tipo de células musculares? No son estriadas, no son cardíacas, no, son células musculares lisas, que son células involuntarias, ¿no? Entonces, la túnica media, sobre todo, está constituida por células musculares lisas. Pero esto puede variar dependiendo qué tipo de vasos sanguíneos estudiemos. Pero en general, lo que más abunda son células musculares lisas, ¿no? Pero aparte de células musculares lisas, que es el elemento principal en la túnica media, también podemos encontrar lo que son eh, fibras de colágeno, fibras elásticas y la matriz extracelular, ¿no? Que está por fuera de las células musculares lisas. Bien, y finalmente tenemos la capa más externa, que es la túnica adventicia. Esta túnica adventicia, hemos dicho al principio que relaciona, ¿no?, con tejido conectivo. Precisamente es un tejido conectivo. Es un tejido conectivo fibroelástico. Bien, este tejido conectivo fibroelástico, que generalmente es denso y regular, están dispuestas longitudinalmente, ¿no? ¿Y cómo es un tejido conectivo? Aparte de los componentes usuales de los tejidos conectivos, que son, como es fibroelástico, tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, tiene obviamente las células principales, que son los fibroblastos, que estos producen la matriz transcelular, ¿no? La MEC, componente típico de tejido conectivo. Generalmente el tejido conectivo de la túnica adventicia se relaciona, incluso se fusiona con el tejido conectivo circundante, ¿no?, que rodea a los vasos sanguíneos. Bien, y también tenemos estas de acá, estas estructuras, que son la lámina elástica interna, esta de acá, y la lámina elástica externa. La lámina elástica interna, estoy apuntando con el puntero, es una estructura que separa, como ven acá, que se ve claramente en la diapositiva, túnica íntima de la túnica media, ¿no? Lámina elástica interna. La lámina elástica externa, sin embargo, es una estructura que separa la túnica media de la adventicia. Su propio nombre lo dice. ¿De qué está compuesto estas láminas elásticas? Está compuesto de fibras elásticas dispuestas en láminas, una sobre otra, ¿no? Y generalmente estas láminas elásticas, recuerden que el elemento principal de las fibras elásticas es la elastina, esta proteína, de la cual están compuestas estas láminas elásticas, son fenestradas, es decir, tienen pequeñas perforaciones, ¿no? Y a través de estas perforaciones tienen los elementos, por ejemplo, acá de la lámina elástica interna, los elementos de la túnica íntima tienen cierta conexión con los elementos de la túnica media, ¿no? Ya que esta lámina elástica que la separa tiene poros o fenestraciones. Y lo mismo ocurre con la lámina elástica externa. Bien, estas láminas elásticas generalmente son bien notorias y están presentes en las arterias. No tanto así en las venas, sí en las arterias.
Y además, estas láminas elásticas no se encuentran en todos los tipos de arterias, sobre todo en las arterias de mayor calibre, ¿no? Vamos a ver después. Bien, entonces son los elementos principales, muchachos, de los vasos sanguíneos. Esto es en general, nuevamente les recalco. Abarca lo que son arterias, venas y capilares. Bueno, en el caso de los capilares hay muchos cambios, ¿no? Desde estructura general. Bien, lo vas a ver después. Pero sobre todo, esto está muy relacionado con lo que son arterias y venas. Bien, acá precisamente tenemos un gráfico de estas capas. Vemos, acá estoy señalando con el puntero. Acá tenemos la luz del vaso sanguíneo. Acá tenemos, vean, ¿no? Una sola capa de células planas, endotelio, epitelio plano simple. Una delgada lámina basal que la separa de un tejido conectivo subyacente, que es el tejido subendotelial, ¿no? Que generalmente es un tejido conectivo laxo. Bien, entonces acá tenemos la túnica íntima. Como ven acá, túnica, estas estructuras forman la túnica íntima. Túnica media, esta capa media, que como ven está formado sobre todo por estas células fusiformes, alargadas, que tienen un único núcleo, que son características de músculo liso, ¿no? Son fibras musculares lisas. También, dependiendo qué tipo de vaso sanguíneo estudiemos, acá podemos encontrar fibras de colágeno, fibras elásticas y otros elementos en la túnica media. Y vean, acá tenemos la túnica o capa más externa, que es la adventicia, ¿no? Que es un tejido conectivo fibroelástico, que está compuesto por fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, MEC, etcétera, etcétera. Bien, también vemos estas estructuras de acá, los vasa vasorum. Su propio nombre lo dice que son vasa vasorum, significa vaso de los vasos. Son pequeños, como ven, vasos sanguíneos que atraviesan las paredes, estas túnicas que acabamos de ver de los vasos sanguíneos. Bien, y su función principal es nutrir los elementos y células presentes en las túnicas de los vasos sanguíneos. Sobre todo, como ven, la túnica media y la túnica adventicia. Ah, y también acá algo relevante, miren, esto de acá de celeste constituyen las láminas elásticas, ¿no? Que separan las túnicas. Acá tenemos la lámina elástica interna que separa, como ven, la túnica íntima de la túnica media. Y esta es la lámina elástica externa que separa la túnica media de la adventicia. Y vean, están con agujeritos o poros o fenestraciones, ¿no? Esta lámina elástica, tanto la interna como la externa. Y a través de estas poros o fenestraciones se pueden intercomunicar lo que son las túnicas entre sí. Bien. Acá tenemos una placa histológica muy bonita que nos recalca los componentes que acabamos de estudiar. Vean, ¿no? Y nos hace una analogía entre arteria y vena. Acá tenemos la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. No, vean, ¿no? Generalmente las arterias tienen una gruesa y desarrollada túnica media. Acá las venas también que tienen los mismos elementos, íntima, media, adventicia. Generalmente, como ven acá, la túnica media está poco desarrollada en las venas. No, y también tenemos tejido circundante que rodea a los vasos sanguíneos. En este caso vemos adipocitos, ¿no? Un tipo de tejido conectivo. Bien, ¿no? Y también se puede ver en estas placas histológicas, miren cómo protruyen el núcleo de las células del endotelio hacia la luz, ¿no? Y en el caso de las arterias, sobre todo las arterias musculares que vamos a ver más adelante, es característico que la túnica íntima tenga estas ondulaciones, ¿no? Que son protrusiones de la túnica íntima. Bien, vamos. No, entonces es lo principal. Estas diapositivas, nuevamente, a modo de resumen, nos recalcan, ¿no? Lo que acabamos de describir. Las características de cada túnica íntima. Una túnica íntima formada por células endoteliales que descansan sobre una lámina basal, que rodean completamente a la luz. En los vasos más pequeños, una sola célula, es decir, una sola célula epitelial plana puede rodear completamente la circunferencia y la luz de un vaso sanguíneo, sobre todo los vasos sanguíneos de menor calibre, ¿no? Como son los capilares. Cuando son vasos sanguíneos de mayor diámetro, de mayor calibre, necesitan obviamente varias células endoteliales que están unidas fuertemente entre sí, generalmente por eh, uniones desmosomas y uniones adherentes.
Bien, por debajo de estas células endoteliales tenemos, como os he dicho, la capa subendotelial, que es un tejido conectivo laxo. Luego tenemos lo que es la lámina elástica interna que separa la túnica íntima de la túnica media. Bien, estas células endoteliales de la túnica íntima, que está compuesto por epitelio plano simple, parecería a primera vista que su única función constituye en formar una superficie lisa que tenga poco fricción, que ayude a que la sangre que discurre por la luz de los vasos sanguíneos discurra sin problemas, con poca fricción en las paredes, ¿no? Es una de las funciones precisamente del endotelio, de estas células del epitelio plano simple. Pero, aparte de esto, son células, las células endoteliales son células muy activas, producen varios elementos que están relacionados con muchas de las funciones de la sangre. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunas de las elementos que produce, sintetiza o contiene estas células endoteliales. Por ejemplo, secretan lo que son los colágenos, tipo 2, tipo 4, tipo 5, secreta lo que es la leminina, que es un componente de la lámina basal, endotelina, óxido nítrico, factor de von Willebrand, factor tisular y selectina P. Por ejemplo, todos estos elementos tienen funciones muy importantes, ¿no? Que lo vamos a recalcar posteriormente. Pero lo diríamos, ¿no? Endotelina es un vasoconstrictor, óxido nítrico es un vasodilatador. Factor von Willebrand y factor tisular son proteínas que están relacionadas con la coagulación, ¿no? Y la selectina P está relacionado con lo que es la migración leucocitaria, ¿no? Entonces acá estos elementos ya nos dan una luz, nos dan una pista de las funciones que tienen los vasos sanguíneos. Por ejemplo, endotelina y óxido nítrico, endotelina vasoconstrictor, óxido nítrico vasodilatador, están directamente relacionados eh, con con la presión arterial. Factor de von Willebrand y factor tisular está relacionado con la coagulación de la sangre. Y la selectina P está relacionada con el sistema inmunitario porque permite la migración de las células del sistema inmunitario, leucocitos, hacia a través de los vasos sanguíneos hacia diferentes estructuras donde posiblemente se encuentran agentes patógenos, antígenos, ¿no? A los cuales combate. Bien, también aparte de esto, las células endoteliales que se encuentran en la túnica íntima posee varias enzimas en su membrana plasmática, ¿no? Algunas relacionadas con los lípidos, como con que contienen lipasa, o también tienen otras proteínas como la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que está relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero que está involucrado con lo que es la producción de angiotensina 2, un elemento muy importante, ¿no? Y también contienen en su superficie, sobre todo, otras enzimas que inactivan varios elementos, ¿no? Contienen enzimas que inactivan serotonina, bradicininina, trombina, noradrenalina. Bien, túnica media. Como les decía, compuesta por células concéntricas generalmente de músculo liso. En las arterias es la túnica más gruesa. Bien, aparte de esto, pero también tiene fibras de colágeno y fibras elásticas. Las arterias musculares, sobre todo, vas a ver después la clasificación, según su calibre de las arterias, una de ellas las arterias musculares, que son bien notorias, tanto la lámina elástica la interna y la externa. Bien, ojo, estas láminas elásticas no están presentes por si acaso en las venas. Capilares y vénulas, acá algo muy importante, capilares y vénulas, que son los vasos sanguíneos de menor calibre que tenemos en el cuerpo, en el organismo. Tienen paredes, como son de menor calibre, menor diámetro, sus paredes son muy delgadas, tanto así que no poseen túnica media, no poseen túnica media. En vez de una túnica media, poseen unas células especializadas denominadas pericitos. Estos pericitos sustituyen las características y funciones de las células musculares de la túnica media, ¿no? Lo vas a ver después. ¿Por qué? Finalmente tenemos la adventicia, la capa más externa.
Bien, como les decía, es un tejido conectivo, conjuntivo, generalmente denso y regular. Como cualquier tejido conectivo, contiene fibroblastos, colágeno, generalmente tipo 1, tipo 3, fibras elásticas, etcétera, etcétera. ¿No? Y se fusionan o se continúan con los elementos de tejido conectivo que rodean al vaso sanguíneo. No, acá tenemos entonces íntima, túnica media y adventicia. Vasa vasorum, vasa vasorum. No, vamos a ver rápidamente el anterior gráfico acá. ¿No ven estos vasos sanguíneos pequeños de menor diámetro que discurren a través de las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo la túnica adventicia y media? Bien, vamos a hablar precisamente de estos vasos sanguíneos, que son los vasa vasorum, vaso de los vasos. Bien, a ver, ¿cuál es su principal función? ¿Cuáles son pequeños vasos sanguíneos? La principal función de estos vasa vasorum es llevar oxígeno y nutrientes hacia las células y estructuras presentes en la túnica media y la adventicia. Generalmente se encuentran en los vasos de mayor calibre, de mayor diámetro. Bien, no llegan a la capa de la túnica íntima, porque las estructuras de la túnica íntima, por ejemplo, las células endoteliales, obtienen directamente oxígeno y nutrientes de la luz, ¿no? Recuerden, en la luz de los vasos sanguíneos discurre sangre, así que por difusión toman directamente el oxígeno y nutrientes de la sangre que discurre por la luz. Sin embargo, las estructuras presentes en la túnica media o adventicia, o las células presentes en estas túnicas, se encuentran muy alejadas de la luz. No pueden obtener entonces oxígeno y nutrientes directamente de la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero por suerte tenemos la presencia de estos vasorum. Estos son los que llevan oxígeno y nutrientes a las células y estructuras de la túnica media y adventicia. Bien, además entre las venas y las arterias, los vasos sanguíneos que contienen más vasorum son las venas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la simple razón que las venas llevan generalmente desoxigenada, sangre desoxigenada. O sea, por difusión no pueden adquirir mucho oxígeno o nutrientes de la sangre venosa. Es por eso que contienen gran cantidad de vasorum para suplir esta función y llevar oxígeno y nutrientes a las estructuras de las diferentes túnicas de las venas, por ejemplo. Bien, también a través de las paredes de los vasos sanguíneos discurren lo que son pequeñas fibras nerviosas correspondientes a la inervación simpática y parasimpática. Bien, aparte de los elementos sintetizados por las células endoteliales, por ejemplo, oxígeno, óxido nítrico y endotelina, la endotelina vasoconstrictor, es decir, que constriñe, que disminuye la luz de los vasos sanguíneos, y el óxido nítrico, que es un vasodilatador, más bien que aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y de esa manera regula la presión arterial. También se puede regular la presión arterial y el diámetro de los vasos sanguíneos a través de la inervación, sobre todo el sistema nervioso autónomo, constituido por el sistema de inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática, como ven acá en la diapositiva, provoca vasoconstricción y la parasimpática vasodilatación. Ojo, cuando escuchamos esto de vasoconstricción, directamente hay que relacionarlo con aumento de la presión arterial y vasodilatación, disminución de la presión arterial. ¿Y cómo se logra la vasoconstricción y vasodilatación? Pues fácilmente. La inervación simpática tiene su efecto sobre todo en las células musculares lisas de la túnica media, ¿no? La inervación simpática provoca la contracción de las fibras musculares lisas de la túnica media y por ende vasoconstricción y se reduce la luz o el diámetro de estos vasos sanguíneos. En cambio, la inervación parasimpática provoca la relajación de las fibras musculares lisas de la túnica media y por ende vasodilatación. Bien, vasoconstricción, aumento de la presión arterial, vasodilatación, disminución de la presión arterial. No, acá tenemos nuevamente, ¿no? La estructura del corazón y las arterias que acabamos de describir en las anteriores diapositivas. No, las cuatro cámaras.
aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿No? Y tenemos los diferentes vasos sanguíneos que están en relación con cada cámara cardíaca. Bien, por ejemplo, la aurícula derecha tenemos lo que son la vena cava superior, vena cava inferior. ¿No? El ventrículo derecho tenemos lo que es el tronco pulmonar. ¿No? Acá tenemos la aurícula izquierda, las cuatro venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. ¿No? Y además del ventrículo izquierdo nace y sale lo que es la aorta. ¿No? Luego tenemos acá el callado de la aorta, lo cual se divide en tronco braquio, de las cuales nacen varias ramas, ¿no? El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva común izquierda, la subclavia izquierda, ¿no? Y después tenemos lo que son acá no se ve, pero después tenemos el callado aórtico, también nacen lo que son eh, la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha, ¿no? Que llevan las carótidas y las subclavias, lo que es la parte superior del cuerpo, ¿no? Y luego la aorta hace un callado, se hace un codo, después desciende a lo largo del tórax y del abdomen, ¿no? Que llevan ya la sangre oxigenada al tórax y al abdomen. Bien, no, ahora vamos a ver precisamente las arterias. Vamos a hablar en específico de las arterias y vamos a ver la clasificación de estas. Las arterias se clasifican según su calibre, arterias elásticas, o también denominadas de conducción, arterias musculares o de distribución, y las arterias de menor calibre son las arteriolas. Bien, acá tenemos, ¿no? Una analogía precisamente de estos tres tipos de arterias. Y para que vean en este gráfico la relación de sus calibres, de sus diámetros, ¿no? Que van disminuyendo. La arteria elástica, generalmente las de mayor diámetro, la arteria muscular las de un diámetro intermedio y la arteriola las de menor diámetro. Las arterias elásticas se las denomina de conducción porque estas arterias se encuentran generalmente cerca del corazón. Son las arterias más grandes. Y las más grandes generalmente están cerca del corazón. No vale decir aorta, por ejemplo, las ramas que nacen del callado de la aorta, como son las carótida primitiva, tronco brachioencefálico, y también acá pueden entrar lo que son las arterias ilíacas también. Bien, las arterias musculares, y se las denomina de conducción porque su principal función es conducir la sangre, conducir y recibir la sangre que sale del corazón. Y las arterias musculares son todas las ramas que nacen precisamente, generalmente, de estas arterias elásticas. Son de menor calibre, de menor diámetro, ¿no? Y se les dice de distribución porque su principal función es distribuir la sangre a todos los tejidos, células y estructuras del organismo. Y las de menor calibre son las arteriolas, ¿no? Como ven acá. Acá tenemos en esta diapositiva un pequeño resumen precisamente de las características principales de las arterias elásticas. Ya hemos hablado a manera general. Lo mismo sucede con las arterias elásticas, túnica íntima, media adventicia. Bien, nuevamente les recalco, arterias elásticas o de conducción generalmente están en la aorta, los vasos que nacen de la callado aórtico, subclavia, carótida primitiva, tronco brachiocefálico, las arterias ilíacas, que son las de menor calibre, mayor calibre, perdón. La túnica íntima lo mismo, ¿no? Tienen un endotelio unidos por desmosomas y uniones oclusivas. Y por debajo un tejido conectivo que es el tejido subendotelial. Y tienen una lámina elástica interna que la separa la túnica íntima de la túnica media. Bien, acá en general las arterias elásticas tienen lámina elástica interna y externa, pero no son tan notorias en comparación de las arterias musculares que vamos a ver posteriormente. Bien, también otra de las características de las arterias elásticas, la presencia de estas inclusiones, denominadas cuerpos de Welbel-Paladash, que se encuentran dentro de las células endoteliales. Bien, estos cuerpos de Welbel-Paladash son inclusiones de qué? Acá lo dice claro. Son inclusiones de los elementos y sustancias producidas por las células endoteliales de la túnica íntima. En específico, estos tres, ¿no? Factor de von Willebrand y factor tisular relacionados con la coagulación y selectina P relacionados con la migración leucocitaria. Bien,
Entonces, cuerpos de Weber-Palade, inclusiones que contienen estos tres elementos, sintetizados por las células endoteliales. Factor de von Willebrand, factor tisular y selectina P. La túnica media, y acá una de las características principales de la túnica media de estas arterias elásticas, y de ahí deriva su nombre. ¿Por qué se las denomina arterias elásticas? Porque generalmente contienen gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media. Bien, recuerden, ¿no? La túnica media, al hablar de las características generales, hemos dicho que está compuesto por, en general, por fibras musculares lisas, algo de fibras elásticas y de colágeno también. Pero en el caso específico de las arterias elásticas, estas arterias de mayor calibre, lo que más abunda acá, aparte de, obviamente, fibras de colágeno y células musculares lisas, lo que más abunda son fibras elásticas dispuestas en láminas, ¿no? Entonces consta de láminas elásticas que tiene poros. Por eso se las denomina láminas elásticas fenestradas, que alternan con algunas células musculares lisas, ¿no? Obviamente tienen una MEC por fuera de estas láminas elásticas, y la MEC tiene la composición típica: colágeno, condritin sulfato, algunas fibras reticulares, ¿no? Y también se encuentra una lámina elástica externa que separa la túnica media de la adventicia. Entonces, recuerden, muchachos, la principal característica de la arteria elástica, la presencia de fibras elásticas dispuestas en láminas elásticas fenestradas, con poros, ¿no? Que es la característica principal de la túnica media. Y de ahí deriva su nombre, arterias elásticas. ¿Y por qué contienen gran cantidad de fibras elásticas? Estas arterias elásticas. Por inducción, la podemos relacionar con lo siguiente. No recuerden, no son fibras elásticas. Tienen la principal propiedad de las fibras elásticas es la elasticidad. Es decir, que aumentan su longitud y vuelven a su estado normal. Es la elasticidad. Bien, entonces, ¿por qué es necesario que estas arterias elásticas tengan paredes elásticas? Porque recuerden, estas arterias elásticas están cerca del corazón. O sea, cuando el corazón se contrae, la sístole bombea una gran cantidad, un gran volumen de sangre hacia las arterias. Y las primeras en recibir este gran volumen de sangre son precisamente estas arterias elásticas. Pero debido a que sus paredes contienen gran cantidad de fibras elásticas, estas se pueden expandir, ¿no? Y pueden recibir de esa manera ese gran volumen de sangre del corazón durante la sístole. Y posteriormente vuelven a su estado original durante la diástole, ¿no? Que es una característica de la elasticidad. No por eso, muchachos, es tan importante esto. Bien, luego tenemos la adventicia. La túnica externa, ¿no? Nuevamente les recalco, es un tejido conectivo, fibroelástico. Generalmente en las arterias elásticas es relativamente delgada, a, compa- a comparación de las arterias musculares que vamos a ver después. Bien, contienen los vasa vasorum. Recuerden, ¿no? Los vasa vasorum, vasos de los vasos, se encuentran generalmente en los vasos de mayor calibre. O sea, en las arterias elásticas principalmente, ¿no? También las venas de gran calibre, también en menor cantidad podemos encontrar en las arterias elásticas. Acá tenemos una diapositiva precisamente de las arterias elásticas. No tenemos las tres túnicas. La túnica íntima, vean la túnica media y la adventicia. No, vean la túnica media. Todas estas estructuras que ven acá, que son láminas paralelas dispuestas una sobre otra, son las láminas elásticas, perdón, las fibras elásticas, las láminas elásticas fenestradas, estas de acá, ¿no? Presentes en la túnica media. Bien, por ejemplo, en esta diapositiva, para la tinción de esta placa han utilizado una tinción especial que en específico tiñe las láminas elásticas, ¿no? Para que vean la disposición y la gran cantidad de láminas elásticas que encontramos en la túnica media de las arterias elásticas. Por ejemplo, esta es una placa de la arteria elástica más representativa, que es la aorta. Acá tenemos, ¿no? La misma diapositiva, mayor calibre, para que vean, ¿no? La túnica íntima, endotelio, capa subendotelial y la túnica media constituida por todas estas de acá, que son láminas elásticas fenestradas. Nuestras láminas elásticas fenestradas obviamente están compuestos de
fibras elásticas. Bien, acá tenemos, ¿no? Y la túnica más externa es la adventicia, que es un tejido conectivo fibroelástico, o es un tejido conectivo compuesto por fibras elásticas, fibras de colágeno, fibroblastos, algunas fibras reticulares, y también por acá discurren lo que son vasos vasorum y también nervios, ¿no? Que también encontramos vasos sanguíneos y tejido nervioso, generalmente también en el tejido conectivo. Ahora vamos a las arterias musculares, que son arterias de mediano calibre o también denominadas arterias de distribución, ¿no? Porque distribuyen la sangre a todas las estructuras y tejidos del organismo. Generalmente estas arterias musculares miden o tienen un diámetro mayor a 0,1 milímetros, ¿no? Y las arterias que son menor a 0,1 milímetros son las denominadas arteriolas, ¿no? Que vamos a ver después, que son las arterias de menor calibre, en la clasificación que hemos visto anteriormente. Estas arterias musculares también contienen túnica íntima, túnica media y adventicia, ¿no? Y tienen en general los mismos componentes que hemos visto anteriormente. Túnica íntima, que contiene endotelio y un tejido subendotelial. Bien, también contienen una lámina elástica interna que separa la túnica íntima de la media. Pero en el caso de las arterias musculares, las láminas elásticas de las arterias musculares son mucho más notorias, mucho más gruesas en comparación, por ejemplo, de las arterias elásticas que hemos visto anteriormente. Luego tenemos una túnica media. Y la principal característica de las arterias musculares la encontramos precisamente acá en la túnica media. La túnica media se caracteriza porque tiene gran cantidad de fibras musculares lisas. Obviamente también contiene lo que son fibras de colágeno, algunas fibras elásticas, pero en mucha menor cantidad en comparación de las células musculares lisas. Como tiene gran cantidad de células musculares lisas, por eso se las denomina este tipo de arterias, arterias musculares. Bien, en general, las arterias musculares de menor diámetro, de menor calibre, contienen algunas capas concéntricas de fibras o células musculares, generalmente cuatro o cinco. En cambio, las arterias musculares de mayor diámetro, de mayor calibre, obviamente contienen más capas de células musculares, generalmente hasta 40 pueden llegar. ¿Ok? Y obviamente por fuera de las células musculares tienen una matriz extracelular. Bien, y la matriz celular está compuesta por colágeno tipo 3 con el condroitinsulfato, fibras elásticas, ¿no? Y también contiene, como hemos dicho anteriormente, una lámina elástica, en este caso externa, que separa túnica media y adventicia, muy desarrollada con fenestraciones. No, y la adventicia, que está presente, que es la túnica más externa presente en las arterias musculares, formado por fibras elásticas, colágeno, acá también se encuentran vasos vasorum, fibras nerviosas, ¿no? Y una de las principales funciones de las arterias musculares es la regularización de la presión arterial. ¿Por qué? Porque precisamente su túnica media contiene gran cantidad de fibras musculares lisas. O sea, a través de estas se puede contraer y relajar. Vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Y de esta manera, la presión arterial se controla sobre todo a través de las arterias musculares, debido a que, nuevamente les recalco, que contienen gran cantidad de células musculares lisas, que son células contráctiles. Al contraerse, vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Cuando se relajan, vasodilatación, se aumenta su diámetro y por ende disminuye la presión arterial. Bien, acá tenemos diapositivas de las de una típica arteria muscular, ¿no? Las tres túnicas, íntima, media, adventicia. No, la íntima vemos los mismos componentes. Epitelio plano simple, acá vemos sus núcleos, células endoteliales, por debajo contiene una delgada capa de tejido subendotelial. Luego tenemos lo que es esta capa, que es la túnica media, constituida, como vemos por acá, por gran cantidad de fibras musculares lisas, ¿no? Y la capa más externa es la adventicia. Tiene fibras de colágeno, fibroblastos, algunas fibras elásticas y vemos acá claramente basa basómero igual. Bien, y vean, otra de las características principales que se ve acá
son estas protrusiones o ondulaciones de la túnica íntima, que son protrusiones de las estructuras de la túnica íntima hacia la luz, que generalmente se observa, pero no siempre, ojo, pero generalmente se observa en las arterias musculares. Bien, y generalmente estas arterias musculares, como ven, tienen una gruesa y desarrollada túnica media, precisamente para cumplir su principal función, que es regularización de la presión arterial. Aparte de que la túnica media está muy desarrollada en las arterias musculares, porque las arterias musculares manejan también presiones altas, ¿no? La sangre discurre a gran velocidad y golpea fuertemente o presiona las paredes. Por eso tienen paredes, como ven, bien desarrolladas. ¿Ok? Y finalmente tenemos a las arterias de menor calibre, denominadas arteriolas, que generalmente son arterias vasos sanguíneos de menor a 0,1 milímetro. ¿Cuándo es mayor a 0,1 milímetro? Arterias musculares. ¿Cuándo es menor? Arteriolas. Tienen igual las tres mismas capas, íntima, media, adventicia. Obviamente, como son de menor calibre, menor diámetro, tienen sus paredes, sus capas de sus paredes mucho más delgadas, pero sigue teniendo túnica íntima media y adventicia. No túnica íntima, un tejido endotelial. Por debajo tenemos una capa subendotelial. No pueden estar presentes las láminas elásticas, pero solo en las arteriolas de mayor calibre. Y generalmente solo se observa la lámina elástica interna. Bien, muy delgado. Se puede observar, pero solo, les recalco, en las arteriolas de mayor calibre. Túnica media, compuesta por células musculares lisas, generalmente por una o dos capas de células musculares lisas, ¿no? Porque debido, como ven, son arteriolas, son de menor calibre, de menor diámetro, o sea, tienen paredes delgadas. ¿No? Entonces, las arteriolas de menor calibre, compuestas por solo una capa de células musculares lisas, y las de mayor calibre, tal vez dos o tres capas. Carecen de lámina elástica externa. Entonces, las arteriolas solo tienen, y solo en las arteriolas de mayor calibre, lámina elástica interna. No tienen externa. No, y la adventicia, que es un tejido conectivo fibroelástico. Bien, no, y acá tenemos precisamente lo que son cortes histológicos de estos vasos sanguíneos. ¿No? En acá podemos ver, a modo de comparación de las características y diámetros de los vasos de menor calibre. ¿No? Acá tenemos una arteriola, una vénula y un vaso linfático, ¿no? Vean, el vaso linfático, paredes muy delgadas. Acá vemos. Esta misma placa a mayor aumento. No vean las paredes de este vaso linfático, también constituido por células endoteliales. Generalmente solo están compuestas paredes muy delgadas por células endoteliales. No, acá tenemos, en cambio, la arteriola. No recuerden. Las arteriolas mm, tienen un diámetro, un calibre menor de 0,1 milímetros, ¿no? Y tienen paredes delgadas, pero que se pueden observar las tres túnicas: íntima, media, adventicia, ¿no? Íntima, media, adventicia. Bueno, ya hemos acabado con lo que son las arterias. Ahora vamos a hablar de unas estructuras presentes en las arterias que es muy importante. Las denominadas estructuras sensoriales especializadas, que generalmente según el Garner, son de tres tipos: el seno carotidio, cuerpo carotidio y cuerpos aórticos. Por ejemplo, el seno carotidio está localizado a nivel de las paredes de la carótida interna, específicamente justo por encima de la división de la carótida primitiva en interna y externa, ¿no? En la pared de la carótida interna. El cuerpo carotidio se encuentra a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva. Y los cuerpos aórticos, como su propio nombre lo dice, se encuentran a lo largo del callado aórtico, generalmente entre la subclavia derecha y carótida común derecha. Bien, seno carotidio, cuerpo carotidio y cuerpo aórtico. Estas se las denomina estructuras sensoriales porque, como su propio nombre lo dice, sensoriales, detectan y monitorizan ciertas características de los vasos sanguíneos y de la sangre. En específico, el seno carotidio es un vasoreceptor, es decir, detectan los cambios de presión arterial.
El cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico, sin embargo, son quimiorreceptores. Detectan y monitorizan cambios químicos en la sangre. ¿Y cuáles son estos cambios químicos? Miden los niveles de dióxido de carbono, oxígeno y el pH, ¿no? A través de los hidrogeniones. Tanto el cuerpo carotídeo como los cuerpos aórticos. Bien. Entonces, el seno carotídeo, vasoreceptor, detecta los niveles de presión arterial, ¿no? Está constituido sobre todo por, bueno, están asociados, mejor dicho, son son fibras musculares que están asociadas a terminaciones nerviosas del glosofaringio, del par 9. Bien, entonces transmiten estas señales a través de estas terminaciones nerviosas del noveno par craneal hasta el cerebro, en específico hasta el centro vasomotor del cerebro, que se encuentra generalmente a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Este centro vasomotor analiza las señales provenientes del seno carotídeo y manda una señal eferente. Por ejemplo, si la señal que le ha llegado al centro vasomotor es que ha aumentado la presión arterial, el centro vasomotor lo analiza y manda una señal eferente para tratar de disminuir la presión arterial y llevar la presión arterial a sus valores normales, ¿no? Como saben, 180, 120/80. Cuerpo carotídeo manda señales de los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeniones, ¿no? Ah, hacia áreas del cerebro. Estas áreas del cerebro analizan esto y mandan señales eferentes para tratar de regularizar los niveles de oxígeno, dióxido de carbono o pH a sus valores normales. Bien, a ver, por ejemplo, estos cuerpos carotídeos miden de 3 a 5 milímetros, compuestos por células glómicas y unas células que los rodean, denominadas células de vaina. También están relacionados con terminaciones nerviosas, sobre todo del par 9 y del par 10 del vago y del glosofaringio. Y los cuerpos aórticos, que también son quimiorreceptores, detectan los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH, y son muy similares a los cuerpos carotídeos. Entonces, estas tres estructuras forman las estructuras sensoriales especializadas relacionadas con las arterias, ¿no? Seno carotídeo, baroreceptor, detectan los niveles de presión arterial. Cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico, quimiorreceptores, detectan los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeniones. No, acá tenemos precisamente, ¿no? El cuerpo carotídeo, seno carotídeo. Seno carotídeo a nivel de la carótida interna. El cuerpo carotídeo justo a nivel de la bifurcación, ¿no? Estas estructuras están formadas por, en el caso del seno carotídeo, células musculares especializadas. Y en el caso del cuerpo carotídeo, por las células glómicas y células en vaina, asociadas a ambas a terminaciones nerviosas. Y hablando un poco más de la histofisiología de los vasos sanguíneos, de las arterias. Una de las principales funciones de las arterias y de los vasos sanguíneos de las arterias es la regularización de la presión arterial. Lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo regulariza la presión arterial? La presión arterial local generalmente lo regularizan a través de las sustancias producidas por las células endoteliales, ¿no? Endotelina, vasoconstrictor, óxido nítrico, vasodilatador. Vasoconstrictor, aumento de la presión arterial. Vasodilatador, disminución de la presión arterial. Bien, pero también regularizan la presión arterial a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir nivel sistémico? Es decir, en la mayoría de los vasos sanguíneos del organismo se regulariza la presión arterial. Generalmente se hace a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No? Renina-angiotensina-aldosterona, donde las cuales los vasos sanguíneos tienen una función muy importante. Por ejemplo, esto lo vas a ver a más detalle cuando hacemos sistema urinario, pero lo vas a ver brevemente acá, ¿no? La renina es una hormona producida acá, como ven en el dibujito a nivel de los riñones. En específico, lo vamos a ver después, les recalco, esta hormona es producida por los capilares peritubulares que se encuentran en el riñón, ¿no? Que son vasos sanguíneos de menor calibre que rodean a los túbulos urinarios.
y también son producidos a nivel del aparato yuxtaglomerular, del aparato yuxtaglomerular. Bien, producen renina. Esta renina, la función principal es transformar el angiotensinógeno, que es una proteína que se encuentra circulando generalmente en la sangre, en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un vasoconstrictor débil. Esta angiotensina 1 es transformado por la ECA, que está presente generalmente en los vasos sanguíneos, que es la enzima convertidora de angiotensina, y como su propio nombre lo dice, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, este sí es un vasoconstrictor muy potente. Es el vasoconstrictor más potente del organismo, ¿no? Acá lo mismo nos recalca en el cuadro, es un vasoconstrictor, la angiotensina 2. ¿Y cómo es un vasoconstrictor? Aumenta la presión arterial. Bien, pero aparte la angiotensina 2 tiene otras funciones. Estimula a la aldosterona e estimula también la producción de hormona antidiurética, ¿no? Que vamos a ver después. Entonces, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en específico de la angiotensina 2, se aumenta también la presión arterial. Luego tenemos los otros vasos sanguíneos, que son los de menor calibre del organismo, los denominados capilares. Bien, como ven acá, son los vasos de menor calibre, alrededor de 50 milímetros de longitud y un diámetro apenas de 8 a 10 micrómetros de diámetro. Un eritrocito, si se acordarán, un eritrocito tiene un diámetro alrededor de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Entonces, un eritrocito cabe casi perfectamente en la luz de un capilar. No, eso se ve claramente acá, en este capilar sanguíneo. Es un corte longitudinal de un capilar. Vean, ¿no? Y estos de acá, estas células de acá, son los eritrocitos. Y vean, circulan como en fila, porque, les recalco, un eritrocito cabe casi exactamente en la luz de un capilar. ¿Y por qué esto? Esto es muy importante, muchachos, porque acá en los capilares sucede una de las funciones principales eh, de los vasos sanguíneos y la sangre, que es el transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células y tejidos del organismo. Bien, estos capilares, a través de estos eritrocitos que circulan por acá, llevan sangre oxigenada, ¿no? Y el oxígeno y nutrientes que llevan, eh, la llevan hacia los tejidos circundantes y células del organismo. Bien, ¿qué otras características más tienen los capilares? También difiere mucho su estructura histológica. Como son vasos sanguíneos de menor calibre, de menor diámetro, también tienen paredes muy delgadas. Sus paredes son tan delgadas que ya no tienen la típica estructura que hemos visto, túnica íntima media adventicia. Generalmente su estructura radica en lo siguiente. Solo contienen células endoteliales, células endoteliales, ¿no? Células endoteliales. Y por fuera de las células endoteliales, rodeando estas células endoteliales, contienen pericitos, que son unas células especializadas que tienen capacidad contráctil, que rodean a las células endoteliales, ¿no? Entonces, la pared de los capilares solo tiene células endoteliales, obviamente con su lámina basal, y rodeando a esto tenemos a los pericitos, que son células que a través de prolongaciones primarias y secundarias rodean a los capilares. Estos pericitos son similares a las fibras musculares. ¿Por qué? Porque también se pueden contraer, porque contienen fibras contráctiles, actina y miocina. Bien, estas células endoteliales de los capilares están fuertemente unidas entre sí a través de uniones oclusivas y comunicantes. Bien, y también podemos encontrar a nivel de las células endoteliales gran cantidad de vesículas pinocíticas. Recordemos que las vesículas pinocíticas llevan varios nutrientes y otros elementos a través del citoplasma de la célula endotelial, ¿no? Y a través de estos, eh, y de la membrana plasmática, llevan todos estos elementos hacia las células y tejidos del organismo. ¿Ok? Y también estos capilares tienen una clasificación. Generalmente los capilares
se las clasifican según sus características de sus paredes, en estos tres tipos: capilares continuos, fenestrados y sinusoidales. Capilares continuos se las denomina continuos porque sus paredes son continuas, no tienen orificios, están sellados. ¿Dónde están presentes este tipo de capilares continuos? ¿Dónde es importante tener estos vasos sanguíneos capilares con sus paredes totalmente selladas, que evitan generalmente el paso de sustancias a través de las paredes? No solo permiten cierto paso de sustancias. Bien, ¿dónde encontramos? Generalmente el tejido conjuntivo, muscular, nervioso, pulmones y algunas glándulas exógenas. Estas células endoteliales de los capilares continuos están unidos fuertemente entre sí por uniones herméticas oclusivas que impiden el paso de sustancias a través de las células endoteliales. Por eso es capilar continuo. Bien, que impiden el paso de muchas moléculas, ¿no? Pero se permite el paso, sobre todo a través de la transitosis, que es decir, que es una comunicación a través de la membrana plasmática de la célula endotelial, se permite el paso de aminoácidos, glucosa y nucleósidos. Bien, ¿dónde es importante este tipo de capilares? Sobre todo en las estructuras del organismo donde encontramos barreras fisiológicas. Y un claro ejemplo de esto es la barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica impide la comunicación entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, esta barrera hematoencefálica entre sus componentes contienen capilares continuos. Es decir, la sangre de esos capilares que se encuentran en la barrera hematoencefálica impiden que la sangre entre en contacto con el líquido cefalorraquídeo, porque precisamente está constituido por células endoteliales fuertemente unidas entre sí que impiden el paso de sustancias. Bien, ahí entonces encontramos capilares continuos en la barrera hematoencefálica. También encontramos en otros lugares donde es necesario tener una barrera que impida el contacto de la sangre que discurre por estos capilares con otras estructuras. Por ejemplo, también tenemos la barrera hematotímica a nivel del timo, la barrera hematotesticular a nivel de los túbulos seminíferos. Bien, que están constituidas estas barreras por capilares continuos. Luego tenemos los capilares fenestrados. Como su propio nombre lo dice, son capilares que sus paredes contienen varios poros, orificios o fenestraciones. Por eso se las denomina fenestrados. No tienen fenestraciones o poros, generalmente entre 60 y 80 nanómetros de diámetro, y la mayoría de estos poros están cubiertos de diafragma, de una delgada capa de diafragma. Hay otros, como por ejemplo los capilares fenestrados del glomérulo del riñón, que no tiene, sus fenestraciones no tienen diafragma, pero la mayoría sí tiene. Como estos capilares tienen diafragmas, perdón, tienen fenestraciones o poros, a través de estos permiten el paso de varias sustancias. ¿Dónde encontramos capilares fenestrados entonces? A nivel del páncreas, intestinos, riñones y glándulas endócrinas. Es decir, encontramos en los lugares donde es importante el paso de elementos de la sangre a los tejidos y viceversa. Por ejemplo, a nivel de las glándulas endócrinas. ¿Por qué las glándulas endócrinas tienen capilares fenestrados? Porque estas glándulas endócrinas, lo vamos a ver después, producen varias moléculas de señalización. Por ejemplo, gran cantidad de hormonas. Y estas hormonas llegan fácilmente a la circulación sanguínea porque pueden atravesar fácilmente las paredes de los capilares, porque tienen fenestraciones. Por ejemplo, a nivel de los intestinos, ¿no? Recuerden, los intestinos, sobre todo el intestino delgado, absorben nutrientes y otros elementos. Y estos nutrientes y otros elementos llegan fácilmente a la sangre porque a nivel de los intestinos contienen gran cantidad de capilares fenestrados, ¿no? Entonces, para que vean, las características de las paredes de los capilares fenestrados están directamente relacionadas con las funciones. Por eso encontramos capilares fenestrados a nivel de los intestinos, páncreas, que también es una glándula endocrina, en las glándulas endocrinas y riñones. Bien, y finalmente tenemos capilares sinusoidales. Generalmente los capilares son los capilares de mayor calibre, los capilares de mayor diámetro. Se caracteriza porque sus paredes son discontinuas, tienen grandes orificios
¿no? Y muchas partes de las paredes de los capilares sinusoidales no tienen células endoteliales o están discontinuadas su membrana basal o lámina basal. ¿Y por qué tienen grandes orificios? Porque a través de estos orificios permiten el paso de varios elementos de mucho mayor calibre. ¿Dónde encontramos capilares sinusoidales? Encontramos a nivel de la médula ósea, del hígado, del vaso, varios órganos linfoideos y también alguna que otra glándula endocrina. Bien, y podemos relacionar directamente las características de los capilares sinusoidales con sus funciones. Por ejemplo, en la médula ósea. ¿Por qué la médula ósea tiene capilares sinusoidales? En la médula ósea, como saben, se producen los elementos formes de la sangre, eritrocitos y leucocitos. Estos eritrocitos y leucocitos de la médula ósea llegan fácilmente a la circulación sanguínea porque pueden atravesar las paredes de los capilares sinusoidales, porque tienen orificios grandes, sinusoides. ¿No? A nivel del hígado, lo mismo ocurre, ¿no? A nivel del hígado, porque el hígado y el vaso acá se destruyen y eliminan eritrocitos viejos. Y estos eritrocitos viejos se destruyen al tratar de pasar los orificios de los capilares sinusoidales, de los sinusoides presentes acá. ¿No? Y si es una célula vieja, al tratar de atravesar los sinusoides, se dañan sus paredes, su membrana celular. Si es una célula nueva, célula totalmente sana, con su estructura indemne, pueden fácilmente atravesar los sinusoides del hígado y del vaso, ¿no? Y no se destruye. Pero si son células viejas y dañadas, sí se destruyen. Bien, entonces, para que vean nuevamente, la función de estas estructuras está directamente relacionado con las características de estos capilares sinusoidales, ¿no? Que son, sus paredes contienen gran cantidad de orificios de mayor diámetro. Bien, y acá tenemos precisamente, ¿no? En esta gráfica se puede describir las características generales de cada uno de estos capilares. Capilar continuo, vean, paredes herméticamente selladas, ¿no? Las células endoteliales están unidas por uniones oclusivas y adherentes. Fenestraciones. Se les dice capilares fenestrados porque sus paredes contienen, vean, múltiples orificios, poros o fenestraciones, que son de menor calibre, pero están presentes. Y vean, capilares sinusoidales. Vean estos orificios grandes. Algunas partes están tan grandes que eh, precisamente sus paredes están discontinuadas. No presentes, médula ósea, vaso, hígado y algunos órganos linfoideos. No, y acá tenemos algunas placas de los capilares. No, acá tenemos, por ejemplo, una glándula, la glándula paratiroides. ¿No? Acá tenemos cortes longitudinales de un capilar y aquí un corte transversal. Acá se puede ver claramente el diámetro de los capilares y sus paredes bien delgadas. Miren, miren, acá tenemos en este corte transversal de capilar, acá también un eritrocito que es este de acá, cabe casi perfectamente en la luz de un capilar. Acá también, ¿no? Como en fila están los eritrocitos. Luego vamos a hablar de la regulación del flujo sanguíneo capilar. ¿A qué se refiere regulación del flujo sanguíneo capilar? Es decir, se regula la cantidad de sangre que llegan a los capilares. ¿Y cómo se regula? Generalmente se regula a través de las arteriolas, metaarteriolas o a través de estas estructuras que vemos acá, ¿no? Anastomosis arteriovenosas, glomos y canal central. Bien, por ejemplo, estas tres estructuras regulan eh, la cantidad de sangre que llegan a los capilares, el flujo sanguíneo, desviando el flujo sanguíneo. ¿Cómo? Por ejemplo, acá tenemos las anastomosis arteriovenosas. ¿Qué es una anastomosis? Una anastomosis es una comunicación directa. Pues recuerden, ¿no? Generalmente, ¿cuál es el flujo regular del sistema sanguíneo? Arterias, arteriolas, metaarteriolas, capilares. Luego de las capilares se continúan con vénulas, venas. La circulación sanguínea esquiva, en el caso de las anastomosis arteriovenosas, los capilares, porque directamente la circulación sanguínea pasa de las arteriolas hacia las vénulas.
escapa a los capilares y lo hace a través de estas anastomosis, que son comunicaciones directas entre arterias y venas, ¿no? Anastomosis quiere decir comunicación directa, entonces. Bien, y esto es muy importante, sobre todo a nivel de la piel, de la epidermis, porque a través de estas anastomosis arteriovenosas se regula lo que es la temperatura corporal, ¿no? Cuando vamos a ver piel y tejido epitelial, piel, vamos a ver cómo se regulariza lo que es la temperatura corporal a través de estas anastomosis arteriovenosas. Luego tenemos los glomos, que es un tipo de anastomosis presentes, pero a nivel del lecho unguial, de las uñas, de la parte distal de la punta de los dedos. Bien, estos glomos son estructuras que recibe una arteriola, ¿no? Y esa arteriola controla el flujo sanguíneo que va a llegar hacia los capilares sanguíneos. Luego tenemos el canal central. En este caso, con su propio nombre lo dice, la presencia de un canal. Generalmente, la regularización del flujo sanguíneo hacia los capilares se la hace a través de estas metarteriolas. Estas metarteriolas contienen válvulas, ¿no? Y de esta manera regularizan la cantidad de sangre que va a llegar a los capilares, ¿no? Y estas metarteriolas, cuando están cerradas sus válvulas, el flujo sanguíneo se desvía directamente hacia las venas a través de canales centrales, que atraviesan el lecho capilar directamente hacia la vena. Bien, entonces tenemos estas tres estructuras de regularización del flujo sanguíneo capilar, ¿no? Es decir, que llega menor cantidad de sangre capilar o se desvía el flujo sanguíneo, ya no pasa a los capilares, sino directamente a las venas, a través de anastomosis arteriovenosas, glomos y canales centrales. Bien, ¿no? Porque recuerden, ¿no? El flujo sanguíneo directamente es esto: arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Se escapa la sangre de los capilares y lo hacen directamente desde la arteriola hacia la vénula, a través de, por ejemplo, anastomosis arteriovenosas, glomos y canales centrales. A eso se refiere la regularización del flujo sanguíneo capilar. Finalmente, ya estamos acabando, nos falta mucho, las venas. Estas venas generalmente llevan sangre desoxigenada, ¿no? A excepción de las venas pulmonares, como hemos visto anteriormente. Estas estructuras permiten el retorno venoso de la sangre hacia los tejidos y hacia la cámara cardíaca derecha, ¿no? Hacia la aurícula derecha. Llevan la sangre a través hacia la aurícula derecha, sangre desoxigenada que llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. Generalmente hay mayor cantidad de venas que arterias. Las venas tienen paredes más delgadas, pero tienen una luz de mayor diámetro en comparación de las arterias. Generalmente las venas acompañan a las arterias. Es decir, si hay una arteria renal, al ladito va a haber una vena renal, por ejemplo, ¿no? Y como hay mayor cantidad de venas, y además son de mayor diámetro que sus arterias homólogas, por ende, podemos inferir que la sangre en un momento dado discurre en mayor cantidad en las venas, ¿no? Acá nos dicen un 70% del volumen sanguíneo discurre por las venas. Bien, otra de las características de las venas, como ven acá, tienen una túnica media poco desarrollada, pero en contraste tienen una túnica adventicia mucho más gruesa. Bien, y como les he dicho anteriormente, tienen mayor cantidad de vasa-vasorum, ¿no? Porque necesitan las estructuras de sus paredes tener mayor cantidad de vaso-vasorum que les lleven oxígeno y nutrientes, porque la sangre que discurre por la luz de las venas es sangre desoxigenada. Y debido a que tienen paredes más delgadas, sobre todo una túnica media delgada, generalmente los cortes histológicos, como ven acá, las venas se colapsan, ¿no? Se colapsan acá. En cambio, los cortes histológicos que hemos visto anteriormente de arterias, como tienen una túnica media más desarrollada, generalmente los cortes histológicos, las arterias no se colapsan, son de forma redonda. ¿Vamos a ver acá? No como ven acá, no, de forma redonda o ovoidea, los cortes histológicos de arterias, debido a que tienen las paredes más gruesas, sobre todo una túnica media más desarrollada.
En contraste, las venas tienen paredes más delgadas, una túnica media poco desarrollada, por eso en los cortes histológicos se colapsan sus paredes, ¿no? Tienen una luz colapsada de una vena, que es lo típico, pero no siempre. Pero en muchas venas sí se observa la luz colapsada. Y acá tenemos la clasificación de las venas. También la clasificación se las hace según su diámetro calibre. Vénulas, las de menor calibre, las venas medianas y las grandes venas. Bien, las vénulas son las de menor calibre. Se continúan, sobre todo las vénulas postcapilares, con los capilares sanguíneos, ¿no? La sangre de los capilares sanguíneos pasa hacia las vénulas postcapilares, a las vénulas pequeñas, luego van a las venas medianas, grandes venas, y las grandes venas, sobre todo la vena cava inferior y superior, llevan la sangre hacia la cámara derecha del corazón, a la aurícula derecha. ¿No? Es la circulación sanguínea típica. Bien, las vénulas generalmente miden de 15 a 20 micrómetros de diámetro. Sus paredes son similares a los capilares, también tienen paredes delgadas, porque tienen un diámetro también muy pequeño. ¿No? Las paredes de estos capilares están formadas sobre todo por células endoteliales, con su lámina basal rodeadas de pericitos. Entonces tienen una estructura idéntica y muy similar a los capilares que hemos visto anteriormente. Entonces, endotelio con su lámina basal y pericitos que los rodean. No, nuevamente les recalco, estos pericitos son células también contráctiles. Pero a medida que estas vénulas se tornan más grandes, de mayor calibre, estos pericitos son sustituidos por células musculares lisas, sobre todo las vénulas más grandes. Bien, y otra característica principal de las vénulas, sobre todo las vénulas postcapilares, es que no solamente existe el intercambio de oxígeno y nutrientes entre los capilares y las células y tejidos. También este intercambio de oxígeno y nutrientes sucede a nivel de las vénulas, sobre todo las vénulas postcapilares. Debido a que tienen paredes muy delgadas, es fácil que el oxígeno y nutrientes atraviesen sus paredes y lleguen a los órganos, hacia las células y tejidos. Es por eso que generalmente el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos y células ocurre generalmente a nivel de las capilares y también de las vénulas, sobre todo de las vénulas postcapilares. Bien, en cambio las venas de mayor diámetro o venas medianas, generalmente su diámetro oscila de 1 a 9 milímetros de diámetro. Ya acá se puede observar que estas venas medianas sí contienen la típica estructura que hemos analizado. Túnica íntima, túnica media y adventicia, ¿no? Poseen una túnica íntima, endotelio, una lámina basal, su tejido subendotelial, que está constituido sobre todo por fibras reticulares, contiene una túnica media, que está constituida por células musculares lisas, entrelazadas con fibras de colágeno y fibroblastos y algunas fibras elásticas, y una adventicia que, como se ha recalcado, es mucho más grueso en las venas, ¿no? Que es un tejido conectivo fibroelástico, que muchas veces está asociado a algunas células musculares lisas. No, entonces, nuevamente les recalco, contienen ya desde las venas medianas y también las grandes la típica estructura que hemos visto, íntima, túnica media y adventicia, cosa que no ocurría en las venas de menor calibre o vénulas. Bien, y las grandes venas, que son las venas de mayor calibre. ¿Y cuáles son estas venas de mayor calibre? Obviamente, ¿no? La vena cava superior, vena cava inferior, las venas yugulares, la vena porta, que va al hígado, las venas renales. ¿No? Estas son las grandes venas, las venas de mayor calibre presentes en el organismo. También tienen íntima media adventicia. Se caracteriza porque tienen una túnica media muy poco desarrollada, poco perceptible. Pero en cambio tienen una túnica adventicia muy desarrollada, muy desarrollada. Bien, no, acá vemos, ¿no? Algunos placas histológicas de venas y vénulas, ¿no? Acá tenemos vénulas, por ejemplo. Para que vean acá el contraste, ¿no? Las vénulas, su diámetro, son de menor calibre. Acá tenemos arteriolas o arterias musculares.
¿no? Acá tenemos a mayor aumento la vélula. Vean, tiene su pared muy delgada. En el caso de las vénulas, tanto así que está constituido solo por, acá tenemos estos núcleos aplanados, que es el endotelio rodeado de algunos pericitos, nada más. Entonces, una estructura muy similar a los capilares. ¿No? Y acá tenemos la luz de la vénula, donde encontramos mm, vasos eritrocitos, ¿no? Que se ven claramente. Generalmente, en los cortes histológicos también se observan sangre o eritrocitos en las vénulas, más que en las arterias. En las venas más que en las arterias. ¿No? Aquí tenemos un corte transversal, acá tenemos capilares, ¿no? Acá tenemos una vénula también de menor calibre, lo mismo, células endoteliales pericitos. Acá tenemos venas medianas, ya son de mayor calibre. Bien, vean, ¿no? La luz ya achatada o aplanada, debido a que tienen paredes más delgadas, a expensas sobre todo de su túnica media, muy poco desarrollada, y colapsa su luz. No, y acá tenemos a mayor aumento, túnica íntima, endotelio, tejido subendotelial, una túnica media poco desarrollada con algunas fibras musculares lisas entrelazadas con fibras de colágeno. En cambio, una adventicia mucho más desarrollada, ¿no? Con gran cantidad de fibroblastos, con fibras de colágeno y algunas fibras elásticas. Y las grandes venas, que también contienen las tres túnicas, íntima, media, adventicia. Bien, bueno, ya nos acaba más sanguíneos. Ahora vamos a hablar un poco de corazón. Esto lo voy a avanzar rápido porque ya hemos descrito al principio las características generales del corazón, ¿no? Cuatro cámaras, aurícula derecha, perdón, ventrículo derecho, aurícula derecha. Al ventrículo derecho está relacionado con la vena cava superior e inferior. El ventrículo derecho se comunica con la aurícula derecha a través del orificio auriculoventricular, donde se encuentra la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho nace lo que es el tronco pulmonar, que se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿no? Luego tenemos la cámara izquierda del corazón, ventrículo izquierdo, está en relación con las venas, con estas cuatro venas pulmonares. Ventrículo izquierdo se comunica con la aurícula izquierda a través del orificio auriculoventricular izquierdo, donde encontramos la válvula mitral o bicúspide, ¿no? Y del ventrículo izquierdo nace lo que es la aorta. Esas son las características anatómicas del corazón, ¿no? Que está ya recalcado nuevamente en esta diapositiva. Generalmente el corazón, para que vean, es la bomba. Bombea sangre, es la principal función del corazón. En general, en 24 horas en un día bombea cerca de 7.500 litros de sangre constantemente, ¿no? Histológicamente, el corazón está formado por capas o paredes, que es el endocardio, miocardio y endocardio. Estas paredes o capas son análogos a las túnicas que hemos visto en las arterias y venas, en los vasos sanguíneos. El endocardio es similar a la túnica íntima, miocardio a la túnica media y el epicardio a la adventicia. Ahora vamos a ver algunas características de cada una de estas capas. Por ejemplo, el endocardio se continúa con la íntima de los vasos sanguíneos. Está compuesto igual por endotelio, epitelio plano simple. Por debajo de este endotelio encontramos un tejido conectivo, que es el tejido, como está en el endocardio, subendocárdico. Este tejido subendocárdico es un tejido conectivo laxo. ¿Cómo es un tejido conectivo? Acá vamos a encontrar igual, ¿no? Algunos vasos sanguíneos, algunas fibras nerviosas y parte del sistema de conducción del corazón, fibras de Purkinje. Lo vamos a encontrar en el tejido subendocárdico. La capa más gruesa y la capa media o pared media del corazón la constituye el miocardio. Está constituido por gran cantidad de fibras musculares, fibras musculares cardíacas, ¿no? Que es músculo estriado, por si acaso. Bien, y una de las características principales del miocardio es que cumple tres funciones principales. Una, forma parte del armazón del corazón, le da soporte estructural al corazón. Dos, que es la principal, forma parte del sistema de conducción del corazón. Y tres, algunas células del miocardio están especializadas en la producción de hormonas, ¿no? Por ejemplo, como les decía, algunas células cardíacas, sobre todo de la aurícula y del tabique interventricular, producen hormonas, péptido natriurético auricular
y el péptido natriurético atrial, tipo B, que su función principal de estas hormonas es regularizar el equilibrio hidroelectrolítico del organismo y también reducir, de cierta manera, la presión arterial. Bien, son células cardíacas, entonces su principal función y característica es la contracción. Se pueden contraer. Cuando se contraen, sístole. Cuando se relajan, la diástole. Y a través de la contracción bombean la sangre que se encuentra en sus cámaras hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Es la bomba, el corazón, una bomba sanguínea. Bien, también encontramos células musculares cardíacas especializadas, como les decía, en la conducción de impulsos nerviosos. Las células musculares cardíacas se caracterizan porque generan su propio impulso nervioso y que le transmiten hacia las células de sus paredes, del miocardio. ¿No? Y acá tenemos el sistema de conducción y de generación de impulsos nerviosos del corazón, el nódulo sinusal, encontrado a nivel de la orificio de la vena cava superior, el nódulo auriculoventricular, ¿no? Localizado a nivel del orificio auriculoventricular. Transmiten este nódulo sinusal genera su propio impulso nervioso, que la transmite a través de eh, fibras musculares especializadas precisamente en la transmisión de estos impulsos nerviosos generados. ¿No? Del nódulo sinusal, este impulso nervioso viaja hacia el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular a través de las de His, que también son células musculares especializadas en la conducción, conduce el impulso nervioso a todo lo que es la aurículas y ventrículos. Finalmente, el haz de His acaba en las fibras de Purkinje, que también son células musculares cardíacas especializadas en la conducción, que conduce el impulso nervioso a través de las restantes células musculares del ventrículo. Bien, y finalmente tenemos el epicardio, que es la capa más externa del corazón, que está compuesto más externamente por un epitelio plano simple o mesotelio. Y por debajo de este epitelio plano simple tenemos un tejido conectivo, laxo, denominado tejido conectivo subepicárdico. Como tejido conectivo también contiene vasos sanguíneos, nervios y linfáticos, ¿no? Donde lo más característico que encontramos en el tejido subepicárdico es la presencia de los vasos coronarios, ¿no? Recuerden, estos vasos coronarios son pequeños vasos sanguíneos que nacen de la aorta y que llevan oxígeno y nutriente ¿a dónde? Hacia las diferentes estructuras de las paredes del corazón, hacia las diferentes células del corazón. Por ejemplo, la obstrucción de estos vasos coronarios hace que las células del corazón, las paredes del corazón, sobre todo del miocardio, no reciban oxígeno. Y ahí tenemos el infarto del miocardio. Generalmente es debido a la obstrucción de estos vasos coronarios. Bien, ¿no? Y acá tenemos algunas diapositivas de los vasos coronarios. Endocardio, miocardio, más externamente el epicardio o pericardio visceral. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el pericardio que está compuesto perdón, este es el endocardio a mayor aumento, ¿no? Un endotelio o epitelio plano simple, tejido subendocárdico, donde acá discurren las fibras de Purkinje. Luego tenemos esta túnica media, que es el miocardio, o capa media del miocardio. Se puede observar claramente las fibras musculares, que es las fibras musculares cardíacas. Acá tenemos, ¿no? Fibras musculares cardíacas, que eso es músculo estriado. Fíjense, ¿por qué es músculo estriado? Acá claramente se observa estas estrías transversales. Generalmente el músculo cardíaco está constituido por células que contienen uno o dos núcleos. Uno o dos núcleos. Bien, tienen forma ramificada. No, y el epicardio, que como ven, más externamente está constituido por mesotelio, es decir, un epitelio plano simple con un tejido conectivo subyacente denominado capa subepicárdica, donde encontramos nervios, vasos sanguíneos, linfáticos, donde lo más relevante es la presencia de los vasos coronarios. Acá tenemos uno. No, y el esqueleto cardíaco. Este esqueleto cardíaco, como su propio nombre lo dice, le da estructura, sostén y mantiene la forma del corazón, además que permite eh, que el corazón se mantenga en el mediastino
a través de la relación con las estructuras que lo rodean. ¿No? Es la principal función del esqueleto cardíaco. Este esqueleto cardíaco está formado por tres estructuras principalmente. Anillos fibrosos, que como su propio nombre lo dice, son tejido fibrótico en forma de anillo que se encuentra alrededor de el orificio de la aorta, del orificio de la arteria pulmonar y de los orificios auriculoventriculares. El trígono fibroso, que generalmente tiene forma de trígono, de triángulo, localizado alrededor de la válvula semilunar aórtica. Finalmente, el tabique membranoso, que se encuentra a nivel del tabique interventricular, ¿no? En la parte superior sobre todo. Nuevamente les recalco, este esqueleto cardíaco, como su propio nombre le dice, le da soporte estructural y mantiene la forma del corazón, además que forma como un aislante eléctrico entre las diferentes cámaras cardíacas. Bien. Y finalmente, para acabar este tema, tenemos el sistema vascular linfático, los vasos linfáticos. ¿Cuál es la principal función de estos vasos linfáticos? Como ven en la diapositiva, drenan el exceso de líquido extracelular del tejido intersticial y lo devuelve a la circulación sanguínea. Es la principal función del sistema vascular linfático. Tiene otras funciones. Otra de las funciones también del sistema vascular linfático es la filtración de la linfa, que está relacionada con el sistema inmunitario. Vamos a ver después, en el siguiente tema, vamos a avanzar al sistema inmunitario de los ganglios linfáticos, que están relacionados precisamente con los vasos linfáticos. Estos ganglios linfáticos, que son órganos linfoideos secundarios, se encuentran intercalados a lo largo de los vasos linfáticos. También los vasos linfáticos, el sistema vascular linfático, la podemos dividir según su calibre, en capilares linfáticos, vasos linfáticos de mayor calibre, y los vasos linfáticos de mayor calibre, los más de mayor diámetro, son denominados conductos linfáticos, derecho e izquierdo, que acaban y llevan la linfa hacia la sangre. En específico, a nivel de la unión de la yugular interna con la subclavia, tanto izquierda como derecha. Bien, ¿cuáles son las características histológicas de cada uno de estos tipos vasos linfáticos? Los capilares linfáticos solo están constituidos por células endoteliales, tienen paredes muy delgadas, células endoteliales y una delgada lámina basal y algunas fibras reticulares que los rodean, nada más. En cambio, los vasos linfáticos de mayor calibre y los conductos linfáticos derecho e izquierdo, sus paredes son mucho más gruesas. Algunos autores nos dicen que son muy similares a las túnicas que hemos visto anteriormente de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, tienen túnica íntima, media y adventicia, con las mismas características. Bien, y acá tenemos, ¿no? Para que vean una comparación entre vaso linfático, arteriola y vénula. Vean este vaso linfático en comparación de la arteriola, por ejemplo. Vean su pared tan delgada, porque solo está constituido por endotelio y su lámina basal, nada más. En cambio, esta arteriola tiene las tres túnicas, íntima, media y adventicia. Por eso es mucho más gruesa, para que vean la relación de sus paredes. Bien, eh, pero en los vasos linfáticos de mayor calibre y los conductos linfáticos derecho e izquierdo o torácico, ya podemos ver de cierta manera las tres túnicas que veíamos en los vasos sanguíneos, ¿no? Íntima, media, adventicia, con sus mismas características. Pero ojo, solo algunos autores aceptan esto. En cambio, otros autores nos dicen que no, que nada que ver, que no tienen la disposición típica de los vasos sanguíneos, que los vasos linfáticos no tienen las tres túnicas. En cambio, otros autores dicen que sí se puede observar. Bien, hasta acá, muchachos. Con esto acabamos. Espero que les haya servido. Este material lo voy a subir a mi canal de YouTube. Les voy a pasar el enlace para la disposición y ayuda de ustedes, ¿no? Que lo que más me interesa es que aprendan. Esto va a ser como un material de apoyo entonces. Nos vemos y muchas gracias.